Hace unos días hablamos con un vocero de la Asociación de Pacientes de Colombia, que incluso fue muy criticado porque dicen que él es defensor de las EPS y que en todo este lío que hay con la salud, en toda esta crisis que hay con el sistema, pues unos sectores se han aliado para defender a estas empresas, a las empresas promotoras de salud. Incluso ayer hubo un debate convocado por más de 30 organizaciones, gremios y demás, para preguntarle a los candidatos pues qué van a hacer para solucionar este problema. Y pues no salió como se esperaba porque solo fueron 3 candidatos, Mariana. Fueron Claudia López, Sergio Fajardo y, si no estoy mal, Roy Barreras. Se esperaba que participara Paloma Valencia, que también llegara Abelardo de la Espriella. Iván Cepeda sí, desde un principio se sabía que no iba a ir, pues precisamente por quienes estaban convocando este debate y pues porque tampoco estaba muy a gusto con los moderadores, porque lo mismo, ellos insisten en que esto está muy parcializado hacia las EPS y hacia la defensa de un sistema que hasta hoy ha demostrado que no funciona o que no funcionó. Y esta crisis que estamos viviendo hoy sí se ha empeorado durante estos últimos años y en este gobierno, pero no es una crisis reciente, esto viene de hace mucho tiempo y tiene también que ver con el desvío de recursos por parte de las EPS y cómo se han gastado las EPS el dinero de la salud de los colombianos en cosas que no tienen que ver justamente con la atención en salud. Por eso es que el gobierno está promoviendo una reforma a la salud y lo que se ha dicho por parte también de todos los candidatos, y en eso sí coinciden todos, es que definitivamente el sistema hay que reformarlo. ¿Que cómo se va a reformar? Pues cada uno tiene una propuesta diferente y ya el presidente que gane, la persona que gane la presidencia será la que tiene que decidir cómo va a impulsar su reforma. Pero reforma debe haber, porque el sistema ya no aguanta más y está a punto de colapsar. Pues bien, hoy vamos a invitar a la contraparte de esta asociación de pacientes, otra persona que representa también a pacientes. Él es Francisco Castellanos, director de la Organización de Defensa del Paciente, y lo saludamos a esta hora aquí en De Frente de Tercer Canal. Francisco, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Francisco, antes de arrancar con este tema, yo sé que usted ha estado muy pendiente del caso de Yulitza también. Quisiera pues preguntarle si sabe algo, también como defensor de los pacientes, ¿ha podido tener algún contacto con la familia de Yulitza? En este momento, ¿hay noticias sobre su paradero? Infortunadamente sigue siendo incierto y las autoridades están haciendo las actividades de búsqueda respectivas sin que hasta el momento se logre con el paradero ni de Ilixa ni de las personas propietarias de este establecimiento de comercio. Bueno, vamos a seguir muy pendientes por si hay alguna información, alguna novedad con respecto a este caso y ya más adelante les vamos a ampliar información sobre lo que dijeron las autoridades y demás. Pero entonces, Francisco, hablemos de esta crisis en el sistema de salud, lo que se ha comentado recientemente en medio de esta campaña presidencial y una pregunta que nos hacemos acá hoy en De Frente y es, ¿quién tiene la culpa de esto que está pasando? Bien, como lo anunciaste, la crisis de la salud en Colombia no es una crisis nueva, es una crisis acumulada durante al menos 15 años. Por allá en el año 2010 empezaron a liquidarse empresas como Saludcop y dejaron una cantidad de deudas a la hora de liquidarse. Deudas que impactaron a las clínicas, a los hospitales y a los proveedores de insumos y de otras tecnologías de salud. Esto vino creciendo, esas deudas se vinieron acumulando en diferentes EPS, con la gravedad de que al final no pudieron pagarlas. Y muchas EPS, más de 100, se han liquidado en Colombia durante gobiernos anteriores. Y todas esas más de 100 EPS que se liquidaron dejaron deudas que no pagaron. De allí emergió la crisis. Yo quisiera preguntarle por otro tema que ha sido controversial esta semana. Hablamos también con el otro representante de pacientes y es el tema de Daniel Quintero como superintendente de salud. Y es que ha sido bastante cuestionado y criticado algunas de sus decisiones, por ejemplo, la reciente de pedir la renuncia de los interventores o sus anuncios de decir que la superintendencia de salud pues no tiene la capacidad ni está preparada para realmente ejercer una vigilancia
vigilancia y control del sistema de salud. ¿Qué opinan ustedes de estos señalamientos? ¿Es la superintendencia el problema? ¿Hay unas fallas estructurales allí? ¿Es un problema de su dirigencia? Es evidente que en Colombia la Superintendencia de Salud durante muchos años eh, no ha tenido la fuerza necesaria para hacer una verdadera inspección, vigilancia y control a esos vigilados, específicamente a las EPS, que no han cumplido con sus deberes legales y funcionales de garantizar a través de las redes de prestación de servicios la atención oportuna y de calidad a los pacientes. Esto durante muchos años ha ocurrido en cabeza de muchos superintendentes que no han adelantado acciones contundentes, tal vez porque la Superintendencia de Salud no tenía la capacidad suficiente para hacerlo, para controlar efectivamente, por ejemplo, exigir a las EPS que cumplieran con su deber de las reservas técnicas, de constituir las reservas técnicas, que también es una génesis de la crisis. Pero, ¿cuál es la solución para esta situación con las EPS intervenidas? Desde su punto de vista, ¿sí es viable, como lo ha planteado el nuevo superintendente, pues liquidarlas? Y como dice él, nunca estos procesos han servido para salvarlas. ¿Estas empresas deben pasar a liquidación o hay otro? Históricamente, como lo refería anteriormente, se han liquidado más de 100 EPS en Colombia. Es la figura que la ley establece cuando esas empresas no demuestran ser eficaces en su funcionamiento. El problema de las liquidaciones es que cuando se liquidan, dejan las deudas y entonces quiebran a los otros actores del sistema. Pero legalmente lo que deberían hacer es liquidar las EPS que no están cumpliendo. Por eso se ha propuesto en varias oportunidades un proyecto de ley para hacer una reforma estructural al sistema de salud que infortunadamente tampoco ha pasado en el Congreso. Y este proyecto lo que busca es cambiar el rol de las EPS para que dejen de ejercer la intermediación financiera y que sea la ADRES la que pague directamente los servicios para evitar que eso siga ocurriendo. Francisco, una de las propuestas que también ha sido bastante controversiales recientemente ha sido sobre el tema de los medicamentos, que además es uno de los problemas que constantemente tenemos en Colombia, es el acceso, que no están, que no los entregan, que los entregan tardíamente o que las personas se tienen que desplazar muchísimo a otros lugares lejos de sus casas y demás para poderlos tener. Y con base en eso, Daniel Quintero propone pues que se le dé directamente el dinero a las personas para que puedan comprar los medicamentos. ¿Les parece a ustedes esta una solución efectiva, viable, acertada, o qué demandarían ustedes para solucionar puntualmente este tema de los medicamentos? La medida de entregarle el dinero de los medicamentos a las personas no es adecuada. Lo que podría hacerse, lo que debería hacerse es que la ADRES pague directamente los medicamentos a quien los entregue de manera eficaz y a quien no los entrega, a esas empresas que no los entregan, pues les descuenten el dinero y se lo entreguen desde la ADRES a las EPS que lo entregan efectivamente o a los distribuidores de medicamentos que los entregan efectivamente. Al respecto hay que señalar algo importante, y es que no es del todo cierto que no hayan medicamentos. Hemos visto cómo han encontrado medicamentos escondidos, al parecer hay acaparamientos, pero también es importante resaltar que no entregan los medicamentos en los canales de las EPS, en el canal institucional, pero sí se los ofrecen para la venta a los pacientes, es decir, que no están para entregar disponibles para la EPS, pero sí el paciente puede adquirirlo comprándolo en la farmacia. Francisco, la organización que usted representa, que se llama Defensa del Paciente, ¿sectores de la salud? No recibimos invitación. Entendemos que esa iniciativa, esas invitaciones a los candidatos a la presidencia de la República surgieron de algún grupo del sector salud, entre ellos organizaciones de pacientes, que
vemos que están financiados por algunos sectores de la industria farmacéutica y se dice que también por las EPS. Por lo tanto, nosotros ante ello hemos tomado distancia de ese tipo de conflictos de interés. Y a ustedes, justamente desde esta organización que está al margen de pues todos estos gremios y sectores que podrían algunos tener financiación por parte de las EPS o de la industria farmacéutica, ¿qué es lo que les preocupa con relación a el futuro de la salud? Pues, o cuando llegue el nuevo gobierno, ¿qué es lo más urgente que debe hacer? Lo que se requiere en Colombia, y se requiere desde hace tiempo, es hacer los cambios estructurales en el modelo y en el sistema de salud. Y para ello es absolutamente necesario que en el Congreso se tramite la reforma a la salud. Una reforma que, insisto, cambie el rol a las EPS y elimine la intermediación financiera, porque es allí donde se ha generado la crisis de la salud, en esa intermediación de los recursos que hacen, favoreciendo intereses de sus empresas particulares a través también de integración vertical. Recordemos que las EPS con el dinero de la UPC durante años han construido clínicas privadas de sus mismos grupos empresariales en donde remiten a los pacientes y entonces esa integración está haciendo que los hospitales públicos y algunas clínicas se vean menoscabadas y se vean perjudicadas. Están quebrando porque esa integración no pasa. Francisco, yo quisiera preguntarle sobre este tema del próximo gobierno, que además, pues desde nuestra perspectiva, el tema de la salud es una prioridad para la atención de cualquier gobierno que entre. ¿Cómo ven ustedes este panorama sobre los gobiernos, sobre las propuestas de los candidatos respecto a los temas de salud? ¿Hay alguna que ustedes encuentren acertada o por el contrario les genera preocupación lo que se ha planteado, lo que se está planteando en este momento en la contienda electoral puntualmente para atender este tema? Bien, nos preocupa mucho que algunos candidatos a la presidencia de la República darían dinero a las EPS para entregarles una especie de colchón financiero o de rescate financiero para que sigan operando. Nos preocupa porque justamente es allí donde se genera la crisis. No podemos entregar dinero desde el Estado a las EPS cuando las EPS han desviado los recursos, cuando hay pérdidas billonarias de recursos en las EPS, malos manejos, desfalcos, carteles. Entonces es una medida que no debería ocurrir y lo que sí quisiéramos que ocurriera desde el sector de la defensa de los usuarios del sistema de salud es que se adelante y debata la reforma a la salud en el Congreso para que a través de una reforma se cambie el modelo, se cambie la estructura y se puedan salvaguardar mejor los recursos del sistema. Pero exactamente cuáles propuestas o de qué candidatos pues van hacia ese sentido, hacia inyectarles recursos a las EPS. ¿Cuáles son las propuestas de qué candidatos que a ustedes les está preocupando en este momento? Sí, la candidata Paloma Valencia ha sido enfática en que emitiría durante los primeros 100 días de su gobierno un rescate financiero a las EPS, es decir, le entregaría recursos para que puedan operar, para que puedan pagar deudas. Y eso es lo que nos preocupa, porque estas deudas que tienen, ese dinero, esas EPS ya lo recibieron. El Estado no puede pagarles 2 veces para que sigan operando como lo han venido haciendo de una manera eficiente, sin tener las reservas técnicas constituidas y además a través de la figura de integración vertical haciendo negocios particulares con el dinero público de la salud. Una última pregunta, Francisco, y justamente tiene que ver pues con esta situación de la nueva EPS, que es la EPS más grande en el país, la que tiene mayor cantidad de usuarios afiliados en este momento, y pues esa medida que ha tomado el gobierno nacional para que a través de drogas la rebaja se entreguen los medicamentos a los pacientes de esta entidad, de esta empresa.
¿Eso ustedes cómo lo ven? ¿Ha funcionado o no? ¿Es una buena salida para también poder pues solucionar el tema de la entrega de medicamentos? Debemos tener un contexto también sobre el tema, y es que los distribuidores de medicamentos, también dentro de la cadena, han generado sobrecostos de los medicamentos, unos sobrecostos muy altos. Que se utilice una red de farmacias, drogas de la rebata, después de un proceso de extinción de dominio a los carteles del narcotráfico, sería una buena medida siempre y cuando tengan toda la dotación, toda la infraestructura necesaria para poder entregar esos medicamentos. Es decir, recordemos que, por ejemplo, hay medicamentos que requieren cadena de frío. Es importante que los sitios en donde se van a entregar medicamentos estén dotados adecuadamente para ello. Bueno, pues Francisco Castellanos de la organización Defensa del Paciente, muchísimas gracias por estos minutos aquí en De Frente y pues por supuesto muy pendientes de los pronunciamientos que ustedes sigan haciendo y si conocen algo más sobre la situación de Yulitza Tolosa también aquí muy atentos. Gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Saludo a la audiencia. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?